Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Noveno camino hacia la superación. Conoce a tu enemigo. Esta es una expresión que viene de un pensamiento de Sun Tzu, del arte de la guerra. Conoce a tu enemigo como te conoces a ti mismo y puedes librar 1000 batallas sin peligro de derrota. Otro pensamiento que les leo es: puedes descubrir qué es lo que más teme tu enemigo observando los medios que utiliza para asustarte. Eso lo escribió Eric Hoffer en el libro El estado mental apasionado. Comentamos que muchos jugadores tienen la idea de que necesitan memorizar 20 movimientos de teoría para llevar a cabo la etapa inicial del juego razonablemente bien. Esto les hace realmente un flaco favor, ya que pueden perder una gran cantidad de tiempo estudiando material de apertura que nunca podrán utilizar y distraen su atención de otros aspectos más importantes del juego. En consecuencia, deberíamos intentar comprender mejor los principios o los principales enemigos que tenemos en el tablero. ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son esos principales enemigos? Nuestros oponentes y nosotros mismos. Echemos ahora un vistazo al aspecto específico de la psicología del jugador de ajedrez en los que el conocimiento de nuestros enemigos, nosotros mismos y nuestros oponentes, es de gran valor, y es el de jugar por un empate y las emociones que eso implica. Se sabe, y eso muchos jugadores lo conocen, que jugar directamente para las tablas es una estrategia equivocada, porque te pones en un estado de ánimo defensivo o negativo. La forma correcta de hacerlo es jugar bien durante el juego y luego ofrecer un empate desde una posición de fuerza, de ventaja, donde tú tengas ventaja, lo que es poco probable que el contrario rechace si usted tiene alguna ventaja. De lo contrario, una oferta de tabla puede verse como un signo de debilidad e incluso alentar al otro jugador a arriesgarse. Digo, bueno, este está que no desea competir, está acobardado o quiere irse rápido, etcétera, y entonces dice, bueno, pues vamos a luchar. En términos generales, solo se debe ofrecer un empate en aquellos jugadores que tengan algún tipo de incentivo para aceptarlo. Por ejemplo, que con las tablas le convenga una clasificación, sea el primer lugar, obtenga una norma, etcétera. En esos casos está bien justificado ofrecer el empate porque el otro no lo va a rechazar. Ahora, vamos a ver una partida entre Heller y Robert Fischer, celebrado en el torneo en el Interzonal de Palma de Mallorca en el año 1970. Antes de esta partida, podemos decir que Geller tuvo una excelente puntuación personal contra Bobby Fischer. Como también tenía las blancas, probablemente esperaba que su oferta de tablas fuera aceptada sin pensarlo dos veces. El resultado entre ellos dos ante esta partida era 5 victorias por parte de Geller, 2 derrotas de Heller y 2 empates. Cuando Fischer se negó a aceptar ese empate, Heller quedó claramente conmocionado. Vamos a ver cómo comenzó esta partida.
Heller comenzó con la sólida caballo F3 y Fischer claramente con caballo F6, C4 y G6, con la idea de plantear, como casi siempre, una defensa india de rey, pero Heller se decantó por el fianchetto con G3 y Fischer continúa con la idea de india de rey, alfil G2, enroque corto y enroque corto del blanco. Ahora, como el blanco no ha definido la posición del peón de D2, este peoncito no lo ha definido, Fischer lo que plantea es entonces C6 con la intención de entrar en una especie de defensa Grunfeld. Y juega aquí Heller D4. Fischer aquí juega, como habíamos planteado, una especie de defensa Grunfeld, que es en realidad esta posición. En la clasificación de la enciclopedia es D79, como pueden ver arriba en el anuncio de los jugadores. Bien, aquí Heller jugó C por D5. Con este movimiento, Heller ofreció tablas que inmediatamente fueron recibidas por la risa de Fischer. Más bien diría que fueron rechazadas con la risa de Fischer. Como Heller lideraba el encuentro entre ellos dos, según le había mencionado, de 5 victorias y 2 derrotas y 2 empates antes de esta partida, esto mostró una notable confianza en sí mismo por parte de Fischer. Quiere decir que Fischer no aceptaba tablas, era un jugador de mucha lucha, bueno, Heller también, pero Heller, debido al resultado que tenían de forma personal, le ofreció el empate, sin conocer en realidad que Fischer era un jugador de batalla. Esto claramente afectó el juego de esta partida de Heller, que les digo que es preferible que la vean completa, les los aconsejo porque es una batalla muy interesante desde esta apertura, pasando por el medio juego y llegando al final. El juego continuó con C por D5, caballo E5 y alfil F5. Ambos desarrollan normalmente sus piezas, caballo C3 y Fischer juega ahora caballo E4, un salto muy natural. Heller aquí tenía dos posibilidades, escogió una, que fue alfil E3. Aparentemente, el cambio caballo por E4 es mejor, aunque esto tampoco se ve muy bien para las blancas. Por ejemplo, después de los cambios alfil por E4, alfil por F4, ambos han desarrollado, como vemos, sus piezas. El negro juega alfil por G2, rey por G2, dama B6, dama D2, alfil por E5, alfil por E5 y caballo C6. Esta posición está bien para las negras, que tal vez hubiera sido lo mejor para Heller si aspiraba a un empate, pero él jugó alfil E3 y Fischer le respondió con caballo por C3, B por C3 y caballo C6. Después de caballo por C6 y B por C6 vemos que tenemos una estructura simétrica totalmente por ambos bandos. Pero en estos casos, por regla general, el que tiene la simetría y le corresponde jugar tiene alguna iniciativa. Y por tal motivo, Heller juega dama A4 atacando el débil peón de C6. Pero Fischer lo defiende muy bien con dama B6 sin temor a que le ataquen la dama, puesto que la casilla de B1 está controlada por el alfil de F5. Siguió torre de A a C1 con la idea evidente de la ruptura que viene después de torre a B8. Fischer se apodera de esta columna y Heller, viendo que su posición no tiene otras perspectivas, puesto que el alfil de G2 choca contra esta barrera de peones,
decidió arriesgar para simplificar el juego y llegar a una posición aparentemente de tabla, y jugó C4. Fischer aceptó el presente que le hace Heller en el peón de D4 y juega alfil por D4, alfil por D4 y dama por D4. Ahora Heller hace un movimiento que es erróneo, E3. Después de esto, las negras alcanzan la ventaja. El blanco debió haber jugado torre de F a D1, atacando la dama y claramente presionando sobre el peón de D5, ya que la continuación dama B2 es respondida con el cambio central C por D5, C por D5 y alfil por D5. Luego de dama por E2, dama por A7, esta posición probablemente sería de empate. Tal vez la posición de las negras sea ligeramente mejor, a pesar de que este peón de A2 está en una casilla que puede promocionar apoyado por el alfil, pero las negras en esta posición están algo mejor. No mucho, pero probablemente fuese empate. Después de E3 siguió dama E5, C por D5, C por D5. Ahora el peón está defendido. Siguió torre F D1, atacándolo y forzando prácticamente a este movimiento de E6. Y así capturar ahora el peón de A7. Tal vez todo esto lo puede haber calculado Heller con el objetivo que después de torre A8, dama D4, dama por D4, torre por D4 y torre por A2, el final que se presenta después de E4, D por E4, alfil por E4 y alfil por E4, las blancas ahora torre por E4, claramente. Aquí, esto, como hay una serie de jugadas prácticamente forzadas, podría estar calculado anticipadamente desde que hizo E3 el gran maestro de Rusia, Heller. Pero aquí tenemos un final de 4 peones contra 3, donde por regla general pudiera ser tabla. Con el mejor juego de las blancas, este final debería terminar en tabla. Pero con un peón extra, las negras claramente tienen todas las posibilidades y Fischer lo va a aprovechar al máximo. Continuó torre B8, activando la torre con el fin de ubicarlas las dos en la segunda fila y presionar sobre el peón de F2. Él jugó torre E3 y Fischer responde con una jugada muy interesante, G5. Este movimiento es típico y temático en este tipo de posiciones, porque las negras ganan espacio mientras que dificultan a las blancas el avance del peón a F4 y generalmente a H4, que es el movimiento correcto. Por ejemplo, vamos a ir una jugada antes, en lugar de torre E3, las blancas podían haber jugado H4, que esta y las negras, por ejemplo, si juegan H5 es un final que, según la teoría, está en muchos libros, este tipo de posición igual, solamente con la diferencia de que hay un par de torres menos en el tablero, una torre por bando. Y ese final pudiera ser tablas. De hecho, así aparece en muchos manuales. Heller, como dijimos, había jugado torre E3 y Fischer aprovecha para hacer G5, impidiendo sobre todo el avance del peón a H4. Ténganlo presente que ese tipo de final que habíamos mostrado es con mucho bastante posible para empatar. Siguió el encuentro con H3, evidentemente evitando que el peón este venga a la casilla G4 y frene a los otros dos peones. Por eso es que Fischer juega H3.
Continúa ahora una serie de jugadas que no voy a comentar mucho, puesto que son lógicas y de maniobras entre ambos jugadores. Rey G7, movimiento que está muy bien. Torre C7, activando la torre en la séptima fila. Rey G6, torre F3. Con esta jugada, las blancas logran debilitar los peones de las negras, quienes jugaron F6, torre E7. Y ahora torre E2, una jugada importante, puesto que el avance del peón a E5 podría permitir el avance G4, con lo cual se fijan los 4 peones de las negras. Por tal motivo, la jugada torre E2 mantiene la estructura de peones de las negras intacta. Continúa G4. Este avance es importante, puesto que si las negras avanzan uno de sus peones, tanto F como el de H se simplifican, y en este tipo de finales es necesario ir simplificando peones. Seguimos con torre B1 jaque, rey G2, torre de E a E1. Aquí se está amenazando mate con la jugada torre G1 seguido de torre H1 y de torre de B a G1 mate. Por tal motivo, el blanco retira su torre de A a A3. H5, esto provocará evidentemente cambios de peones. Torre de A a A7, torre G1 jaque, rey F3 y H por G4. H por G4. Ahora esta posición las negras tienen que jugar con cuidado también para evitar el mate, puesto que la amenaza es evidentemente torre G7 seguido de torre H7 jaque y la torre de A a G7 con mate. Pero esto lo solucionan jugando torre B3 jaque, rey E2 y ahora torre por G4. Pero después de esto, torre por E6 permite, o estas maniobras que han hecho estos jugadores ha permitido simplificar los peones. Estos cambios de peones acercan más el final cada vez más al empate, pero las blancas todavía tienen que jugar con precisión. Siguen ahora maniobra con las torres hasta que se cambia un par de ellas. Siguió la partida con torre B1, torre de A a A6, atacando el peón de F6, torre F4, con lo cual ahora se amenaza torre B2 ganando el peón de F2. Por lo tanto, las blancas tienen que hacer una jugada defensiva con torre A2. Sigue torre H1, torre de E a A6, torre B4. Aquí son maniobras más bien para ganar tiempo en el reloj y ver qué es lo que ocurre en esta partida, en este final. Torre de 6 a A4, tratando por todos los medios de simplificar una torre que es una vía más fácil para empatar. Por tal motivo, las negras rehusan y juegan torre de B a B1, torre A8, torre de H a G1, rey F3. Aquí el blanco no tiene muchas jugadas defensivas y el negro tampoco tiene muchas jugadas para activarse. Por lo tanto, siguen maniobrando con sus torres, torre B5, torre de 8 a 5, intentando nuevamente cambiar torre. Torre B3 jaque, rey E2 y torre de B a B1. Torre A8, rey F5, tratando de mejorar algo el rey, pero el blanco responde con torre de 2 a 5 jaque, rey G4, torre A4, rey H5, torre H8 jaque, rey G6. Como vieron, el rey ha dado una vuelta al peón de G5 para llegar a la posición donde estaba. Torre G8, rey F7 y torre D8. Estas maniobras todo demuestran lo difícil que es para el negro poder materializar su peón de ventaja. Torre de B a E1, rey F3 y torre E5. Luego de torre D2 siguió torre F5 jaque, rey E2 y torre E5 jaque.
Heller respondió con rey F3 y rey G6. Esta posición se alcanzó después del segundo control de tiempo. Las blancas deberían poder empatar en esta posición, pero en la práctica, como habíamos mencionado, aún deben tener mucho cuidado. Es un final que siempre tiene un peón menos y el negro tiene la posibilidad de la victoria, pero si se juega con cuidado es tablas. Continuamos con torre E4, torre F5, rey E2, torre A5 y torre E3, rey H5, torre de E a D3, torre de A a A1. Esto pudiéramos decir que es un juego de mareo y de cansancio. Torre de 8, F5. Al fin, un movimiento de peón de los dos que tiene el negro. Esto tiene como objetivo en algún momento cubrirse con el rey en G4 si le dan un jaque por la horizontal. Rey F3 y torre A3 jaque. Torre de 2 a D3. G4 jaque, rey F4, torre por D3, torre por D3. Al fin se ha llegado al final soñado de las blancas, donde las posibilidades de empate son grandes, pero ya Heller está cansado, está agotado. Fischer, con su energía, lo ha puesto en esa posición. Torre F1, atacando directamente este peón de F2, que fue defendido con un movimiento erróneo. Torre D2. Parece que en este momento, después de esa jugada, el grupo de análisis de Heller se horrorizó al ver este movimiento. Ellos habían analizado la continuación que surge con rey G3, lo que debería llevar a un empate. No vamos a entrar aquí cómo sería ese empate, puesto que sería un tema de otro vídeo muy extenso. Pero con esto usted tiene material para analizarlo y tratar de encontrar la forma en algún libro, algún manual o analizándolo por usted mismo cómo se logra el empate. Después de la jugada torre D2, que dijimos es un error, Fischer jugó rey H4. Tras este avance del rey, el final está perdido para el blanco. O si no está perdido, por lo menos la defensa será mucho más difícil. Rey por F5 y ahora Fischer jugó G3. Este peón evidentemente está clavado y no puede capturar. Sin embargo, esto es una anécdota. Se comenta que Heller había pensado que este movimiento era imposible, que no podía hacerlo, porque tenía la intención de responder F por G3 jaque y con el rey capturar la torre de F1. Vaya si tenía la cabeza echando humo. Después de 7 horas de tortura por parte de Fischer maniobrando y buscando la manera de obtener el éxito, la mente puede jugar una mala pasada, pensando tal vez que en F5 lo que había una torre y no el rey, o que era la dama. Vaya usted a saber, porque la mente es muy también imaginativa y nos puede jugar estas malas pasadas. Claramente no capturó porque el peón está clavado y jugó F4. Rey H3, el rey está muy cerca para apoyar su peón de G3 en la promoción, pero todavía la victoria no está nada fácil. Torre D3, rey H4 y torre D2. Estas jugadas se hacen más bien para ganar tiempo en el reloj. Torre A1 y Heller nuevamente comete otro error. Rey E5. Más resistencia ofrecía el movimiento de la torre a C2. También existen otros movimientos posibles que ofrecían mayor posibilidad de resistir en esta posición. Pero después de este desafortunado movimiento, rey E5, rey G4, ahora el peón F va a caer inexorablemente.
F5, torre a 5 jaque, rey D4 y torre por F5. En este momento, las blancas abandonaron. Una partida muy didáctica desde la apertura hasta el final. Espero que le haya sido de utilidad, la hayan disfrutado y recuerden, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir los vídeos en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez Capablanca. Muchas gracias y chao.